Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 8 minutos, como me ocurre de vez en cuando, estaba ya en éxtasis musical, tocando, percutiendo en una especie de teclado imposible. Oxígeno 2, 1976, una reedición de una obra maestra del galo Jean-Michel Jarre. Y algo tiene, no sé, lo genuino, lo pionero, este disco de Jean-Michel Jarre, que mostró al mundo el sonido de lo que debe ser el espacio. Y voy más allá. Puedo decir que Jean-Michel Jarre es muy creyente en el misterio, en el fenómeno de los extraterrestres. No podía ser de otra forma, en el fenómeno de lo inexplicable, y que en su música el misterio de la creación también ha existido. Así nos lo confesaba, aunque ya lo contaremos un día. Y esta banda sonora de Jean-Michel Jarre quiere unirse a un titular antiguo y a una despedida, porque estas notas, este eco del espacio, es el eco también de una inquietud de un país. El caliente, el tórrido verano de 1968 nos trajo historias increíbles. Tan hecha así que cuando vemos magníficas series muy bien recreadas como Cuéntame, el señor Imanol Arias está leyendo el periódico en uno de los capítulos referidos a aquel agosto del 68 y comenta en familia: caramba, parece que los extraterrestres ya han aterrizado en la provincia de Soria. Durante días, las páginas de los periódicos a nivel nacional hablaban de objetos volantes no identificados, de platillos volantes, de repente una gran oleada, algo flota sobre el mundo. ¿Qué son los ovnis? ¿De dónde vienen? Pero ninguno de aquellos casos, Ucero en Soria, sobre Madrid, sobre Castellbilbao, sobre Barcelona, sobre tierras andaluzas, ninguno de aquellos casos, por espectaculares que fueran, superó en impacto periodístico a unas declaraciones. ¿Os imagináis a un sacerdote de un pueblo andaluz, de un pueblo de Sevilla, que aseguraba que los ovnis no eran algo externo, sino que ya estaban viviendo entre nosotros? Es la historia, Carmen, del padre Enrique López Guerrero y aquel reportaje mítico de Benigno González, Diario ABC de Sevilla. De inmediato se pasa de lo local a lo nacional. Contaba en alguna ocasión Ansón y otros responsables del periódico el impacto enorme de críticas a favor y en contra de esa entrevista. ¿Qué pasaba? ¿Qué se decía en esa entrevista? ¿La tienes ahí? La tengo ahí. El titular decía: los extraterrestres conviven con nosotros hace varios años. Sensacional charla con el párroco de Mairena del Alcor sobre ovnis, telepatía, clarividencia, precognición y telequinesis. El periodista que lo firmaba era Benigno González y, entre otras cosas, le preguntaba al párroco, a don Enrique: ¿cree usted que existen los extraterrestres? Y él decía: no solo creo que existen, tengo conocimiento pleno que en España reside una colonia cuya misión es totalmente bienhechora y pacífica, pero cuyo descubrimiento equivaldría a una especie de shock de tipo macrosocial y a serios y graves perjuicios. Javier Sierra, compañero, conexión con Málaga, también con carne de gallina, ¿no? Una página del periodismo de misterio en España. Un hombre de la Iglesia, año 68, se atreve a decir semejantes cosas. Nadie lo entendió, incluso le valió una amonestación del entonces arzobispo de Sevilla, que no llegó a entender nunca por qué hizo esas declaraciones que ocuparon esos titulares en la prensa nacional. Pero lo cierto es que Enrique López Guerrero se atrincheró en esa historia y terminó demostrando que él sí que conocía información de esa presunta colonia de extraterrestres infiltrados en España, publicando un libro tremendo que se llamaba Mirando a la lejanía del universo, donde hablaba precisamente de esos extraterrestres, del planeta Humo. Unos extraterrestres, por cierto, que también creían a su manera en un Jesucristo, porque ellos tenían uno propio, un Moboa, que fue lo que a él le convenció de que, bueno, de que efectivamente aquellas personas, entre comillas, decían la verdad y venían de un planeta a 14 años luz de aquí. Javier, un libro tremendo a todos los niveles, de un grosor considerable, editado una vez más por Plaza y Janés y con una portada absolutamente inolvidable, donde se mezclaba la religión y los ovnis.
Sí, porque ese era el concepto que manejaba el padre Enrique López Guerrero. Hablaba de ovnis, pero aprovechaba su incursión en ese fenómeno y sus comentarios, por ejemplo, de los avances o los descubrimientos que habían hecho en esos años amigos suyos como Antonio Rivera, Rafael Farriols y tantos otros, para predicar, para hacer suya el mensaje de los altares y transmitirlo a los lectores. Era otra época, evidentemente. Estamos hablando ya de los años 70, porque pasan casi 10 años desde que hace esas declaraciones en ABC hasta que publica Mirando a la lejanía del universo, pero la España de ese momento pues estaba muy abierta a recibir ese tipo de mensajes, digamos, de doble vertiente, ¿no? Una cosa más, Javier, antes de saber qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué hablamos ahora de repente de Enrique López Guerrero? La historia de Humo, que un día volveremos a analizar con todo el detalle, con toda la profundidad, ya lo hemos hecho, pero yo creo que con la incorporación de Javier Sierra y con su conocimiento sobre el terreno podemos saber más. La gran historia, que no sabemos cómo nos ha hecho una serie de televisión, cómo nos ha hecho una película, la gran historia de unos extraterrestres infiltrados en la sociedad española del franquismo, supuestos evidentemente, y más que humanos, quizá un tema para Santi Camacho, de manipulación mental o de control de las creencias, pero había una serie de personas, Javier, aunque sean casi en titulares, que recibieron una serie de informes de supuestos extraterrestres, con contenido más o menos científico, estaban maravillados, pero lo llevaban muy en secreto, era un criptogrupo, y parece que estas declaraciones de Enrique López Guerrero, ni más ni menos que ABC, motivaron también sus tensiones, porque el sacerdote, se puede decir que se fue de la lengua, ¿no? Y contó cosas que no debían ser contadas, a destiempo, demasiado pronto. Claro, Enrique López Guerrero, en calidad de sacerdote, y un sacerdote era una autoridad en el año 68, había sido invitado a varias reuniones en Madrid, donde los receptores de esas supuestas cartas extraterrestres del planeta Humo, confesaron con él prácticamente toda la historia. Él era ya un interesado en todo lo relacionado con la vida extraterrestre, así que recibió esa información con mucha avidez y la estudió y formó parte del secreto. Pero bueno, en aquella reunión con Enrique, con el periodista, con Benigno González, en su despacho, en la casa parroquial de Mairena del Alcor, pues efectivamente se fue de la lengua. No es que se fuera de la lengua. Las conversaciones con Enrique López Guerrero eran conversaciones de horas. La última vez que yo estuve con él fue en junio del 2008 y estuvimos varias personas interesadas en esta cuestión, en una tertulia con él que duró casi 4 horas sin moverse del asiento, escuchando todo tipo de comentarios. Claro, Benigno, que era un periodista sagaz, pues extrajo de esas horas de conversación las cosas más jugosas, y entre las más jugosas estaba ese comentario velado, medio en broma, medio en serio, de, bueno, hay extraterrestres en la España del año 68 infiltrados entre nosotros. Hay que meterse en la máquina del tiempo, en el túnel del tiempo, y acudir hasta esa España del 68 para comprender lo que podía ser ABC, un sacerdote fotografiado, hablando y diciendo cosas que nunca se habían escuchado. Por vez primera en España se oye hablar de esa colonia extrañísima de supuestos infiltrados, esa especie de quinta columna. Pero ahora nos ha dejado don Enrique, Javier. Sí, fue hace pues prácticamente 24 horas exactas, a las 3 menos cuarto de la madrugada de ayer, fallecía don Enrique López Guerrero en su casa en Mairena del Alcor. Y la verdad es que la conmoción ha sido muy grande en el pueblo de Mairena, porque era una persona muy querida. El ayuntamiento celebró hoy un pleno extraordinario sobre la muerte. Decidió que las banderas estuvieran ondeadas a media asta, con crespones negros. Todo el pueblo ha pasado por la capilla ardiente donde ha estado el cuerpo de don Enrique. Y la verdad es que ha sido una conmoción, porque allí era una institución, era el cura de los ovnis. Todo el mundo lo llamaba así, incluso en el pueblo, ¿no? Le hacías una entrevista y casi a modo de profecía que se ha cumplido, te decía algo, ¿verdad? Sí, si quieres lo escuchamos, porque es muy elocuente. Vamos a escucharlo. Yo tengo idea de que Dios me va a llamar pronto. No sé cuándo, pero pronto. Es tremendo, grabado en su propio domicilio,
Dios me va a llamar no sé cuándo, pero pronto. Tú sabes que cuando se entraba en la casa parroquial de Mairena del Alcor, donde él residía, lo primero que te encontrabas era una reproducción tamaño 1:1, en un cuadro muy bonito, de la Madonna San Giovannino, esa pintura renacentista atribuida a Filippo Lippi, en la que se ve a la Virgen con el niño y una especie de ovni refulgente en una esquina. Quien no conocía el secreto del cura de los ovnis creía que era una imagen más de la Virgen, pero quien se fijaba con un poco de atención y conocía esa pasión de don Enrique por los ovnis, inmediatamente distinguía el misterio del cuadro. Era, bueno, entrañable ir a visitarle. Entrañable también la diapositiva que acabas de hacer, Javier, en un simple cuadro, en un maravilloso cuadro, la historia de un hombre, ¿no? De un hombre en un pueblo encalado que creía en los ovnis, que creyó en esa versión hasta el final de sus días. Hasta el final, efectivamente. Él seguía con pasión todas las novedades sobre este tema. Y fíjate, esto no lo hemos comentado antes, pero no hay uno sin dos. Hace muy pocos días, hace 2 viernes, el 17 de septiembre, era enterrado con honores militares en Fort Huachuca, en Arizona, Wendell Stevens, teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el año 47 tuvo un avistamiento ovni mientras iba en un bombardero del ejército y se interesó inmediatamente por los platillos volantes. Y este hombre fue el que tradujo al inglés los primeros libros publicados en España sobre los humitas, sobre esos extraterrestres de los que hablaba Enrique López Guerrero. Así que en un periodo de apenas 2 semanas se nos han ido 2 importantes capítulos de ese misterio. Nuestro homenaje, nuestro recuerdo, por supuesto. Y el recuerdo de los periódicos que siguen titulando hoy luto por la muerte del cura de los ovnis en Mairena del Alcor. Qué bonito enlace ese, Carmen, qué bonito. O sea, hoy los periódicos, 50 años después casi de aquellas declaraciones, 50 años casi después, bueno, 42 años, hablan de ese apodo que acaba de decir Javier Sierra, el cura de los ovnis se nos marcha. Le seguían llamando así, el cura de los ovnis. Qué curioso. Tenía un cáncer, murió de un cáncer de esófago, acompañado por su familia y al parecer en paz. Un investigador ovni, como tantos hubo, un investigador que se lanzó a los campos, a las entrevistas e incluso a las visiones directas. Él fue directamente testigo de las apariciones de estos objetos. Hay más noticias importantes. Un personaje nos ha visitado, el polémico y apasionado Zahi Hawass. Quiero que Javier nos cuente algo más antes de que Santi, al que ya ve ultimando sus archivos y documentos, escalofriantes también, y eso que ya hemos hablado de conspiración, pero conspiración española, ¿cómo no, Santi? Claro. La tiene ella en el horno, que hemos hablado de pan y de hornos, a punto de salir. Ha pasado algo con Egipto, se están anunciando cosas, Javier. Quiero que escuches esta crónica de nuestro compañero Nacho Ares y que nos des tu opinión simplemente, también en titulares, porque se han dicho demasiadas cosas. A mí me sorprende que se digan tantas cosas. Me sorprende también estas actuaciones un poco estelares, me parece muy bien, de Zahi Hawass dando datos que se corroborarán algunos dentro de escasos meses. Nueva exploración de la Gran Pirámide, hallazgos de momias con nombres para la historia, demasiadas cosas. Las condensa en este breve informativo Nacho Ares, y Javier Sierra nos apunta seguro más claves. Ayer viernes, día 24 de septiembre, el doctor Zahi Hawass, director del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto, dio una magnífica conferencia en el Palacio de Congresos de Madrid. El salón estaba abarrotado, casi 1.500 personas, y la verdad es que proporcionó novedades realmente impresionantes, muchas de ellas en el plano de la controversia, de la especulación, como él suele también jugar en ocasiones con los medios de comunicación, pero algunas realmente interesantes. A mí de las que más me llamó la atención fue la primera de ellas, que tenemos preparado un corte, es el posible descubrimiento de la tumba de la reina Angesenamón, la esposa de Tutankamón. Lo escuchamos. También hemos excavado cerca del Valle de los Reyes, en el llamado Valle de los Monos, donde está la tumba de Ay, muy parecida a la de Tutankamón. Ay reinó después del faraón niño y se casó con Angesenamón, la esposa de Tutankamón. Excavando esta zona, lo que hemos encontrado fue depósitos de fundación, es decir, un agujero en el suelo en el que se colocaba cerámica y otros objetos, anunciando la construcción de un lugar sagrado. Tengo la convicción de que muy cerca de este lugar deberíamos encontrar la tumba de Angesenamón, la esposa de Tutankamón.
Poquito después, lo que hizo fue un llamamiento por primera vez. Él lo matizó, lo recalcó, que era la primera vez que daba esta noticia. Al parecer ha descubierto la verdadera momia de la reina Nefertiti. Recordemos que hace poquitos años la investigadora inglesa Joan Fletcher dio a conocer la posible identificación de una momia descubierta en el Valle de los Reyes de Luxor con la reina Nefertiti, una investigación que luego fue tirada por tierra. Ahora Hawass parece haber descubierto la verdadera momia. Como madre de estos dos niños, contamos con dos posibles momias descubiertas en la tumba KV21. Con una de ellas hay muchas similitudes entre su ADN y el de los fetos, por lo que podría ser de Angesenamon. Detrás de ella había otra momia sin cabeza. Creo con firmeza que esta segunda momia, descubierta detrás de la de Angesenamon, podría ser la de la reina Nefertiti. Y eso es algo que digo hoy por primera vez. Para confirmarlo, realmente tenemos que investigar los huesos de alguna reina que podría ser su hermana. Para acabar, hizo hincapié en una noticia que ya desde hace meses os hemos comentado aquí en Milenio 3 y que ha aparecido publicada también en varios medios de comunicación en Internet. La exploración de los canales norte y sur de la Cámara de la Reina en la Gran Pirámide de Keops, ese icono de la egiptología y de los misterios del Antiguo Egipto, que posiblemente tendrá lugar dentro de poquitos meses, 1 o 2, en la meseta de Giza. El tercer proyecto importante de aquí en un mes lo estamos llevando a cabo con un equipo de la Universidad de Leeds en Inglaterra, usando un robot que mandaremos dentro de la Gran Pirámide para ver qué hay detrás de la puerta que descubrimos en el canal sur de la Cámara de la Reina y también lo que hay detrás de la puerta descubierta en el canal norte de la Gran Pirámide de Keops. 3:25, aquí estáis amigos, en la nave del misterio, que ahora acaba de, pasar prácticamente por el mismísimo Egipto, aunque Egipto vino a Madrid. Javier Sierra, opiniones. Es curioso, ¿no? La propia personalidad de Zahi Hawass es bien curiosa. Yo no sé qué opinas. Pues mira, justo hoy he almorzado en Torremolinos con Robert Bauval, que es su archinémesis, ¿no? Un poco se convirtió durante unos años en su enemigo de planteamientos porque, los dos defendían ideas opuestas sobre las pirámides, sobre el origen de los constructores de las pirámides, etcétera. Esa leyenda de que casi alguna vez llegaron a las manos o roce, no es verdad, ¿no? No, a las manos no, pero los debates siempre fueron muy agrios, ¿no? Pues fíjate, Robert estaba muy impactado por algunos de estos anuncios de nuestro Zahi Hawass, porque dice que él acaba de ver, yo no lo he visto todavía, pero por internet ya aparecen algunas imágenes y algunas cosas muy sorprendentes, acaba de ver una serie en el canal de Historia protagonizada por Zahi Hawass que se llama Chasing Mummies, que es no te lo vas a creer, Iker, es un reality show en el que Zahi Hawass con un grupo de estudiantes de egiptología se enfrasca en la búsqueda y la investigación de las reliquias del Antiguo Egipto. Son atacados por una cobra y Zahi Hawass la abate con un sombrero. Hawass, ¿no? Se dedica, y esto es textual y se ve en los vídeos promocionales que en internet pueden buscar nuestros oyentes, se dedica a broncar a esos estudiantes hasta el punto de que hay una estudiante que termina haciéndose pipí en una de las cámaras de descarga de la Gran Pirámide. No, Javier, no. Sí, todo esto está pasando en estos momentos en el canal de Historia en Estados Unidos. Vamos a ver. Es una mezcla de Risto Mejide y de arqueólogo. Efectivamente. Lo que ocurre es pero que... con un tremendo poder, ¿no? Claro, él es el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades en Egipto. Y además lo dice en la promoción de este Chasing Mummies, de esta serie, dice, he holds all the keys. Dice, él tiene todas las llaves, ¿no? Tiene todas las llaves de todos los monumentos. Esto es físico, esto es real, ¿no? Y además es viceministro de Cultura, con lo cual es muy difícil hacer nada en los monumentos, y mucho menos con una cámara de televisión, si no tienes el beneplácito de Zahi Hawass y si no lo sacas a él, ¿no? Es un hombre muy pagado de sí mismo, eso es cierto, ¿no? Bueno, es muy temperamental, probablemente en su cargo se necesita serlo, porque proteger el legado tan amplio de los faraones en el Egipto actual, pues requiera de una energía sin límites, pero es cierto que en ciertas cosas se pasa, ¿no? Se pasa de temperamental. Este Chasing Mummies lo está demostrando. Esta conferencia ante 1.500 personas en un anfiteatro tan grande, pues demuestra un poco también su megalomanía. Y hombre, a 13 euros yo también la hago. Claro, y lo que dicen en este Chasing Mummies también, en esas frases que
que preceden al lanzamiento de esta serie en los Estados Unidos, vienen a decir, los faraones ya murieron hace siglos, pero aquí llega el nuevo faraón, ¿no? Bueno, pues esa es la impresión que se tiene. Aquí llega el nuevo faraón. Sí, esa es la impresión que se tiene cuando uno ve a Zahi Hawass con su sombrero a lo Indiana Jones, galopando por el desierto a lomos de un caballo, que es como empieza esta nueva serie, ¿no? Oye, y es cierto que está una línea de ropa de egiptólogo de Indiana Jones. Y un libro que, bueno... Hombre, un libro es normal, ¿no? Pero... Sí, claro, a 2.900 euros. Es muy normal. Un libro de 700 ejemplares a 2.900 euros, que es lo que cuesta. No es muy normal. En fin, uno se queda sin palabras. Javier, ¿cómo está el Antiguo Egipto? Habrá que ir para allí a investigar, a buscar, y eso sí, y lo realmente importante, y nos permitirá el público atento, pues este guiño también, ¿no? Casi cómico, porque hay cosas, como esto de contar a Javier el reality show, yo lo del sombrero y la cobra tengo que verlo. Lo que ha anunciado Hawass, ¿son eternos anuncios? ¿Hay algo más de verdad? ¿Crees que están cerca? ¿O que esta dosificación de la información a veces ya cansa un poco? Bueno, yo creo que está cansando ya, porque Zahi Hawass también anunció el descubrimiento de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, por ejemplo, en Taposiris Magna, que es un templo que se encuentra a las afueras de Alejandría. Allí se están practicando excavaciones, pero no se ha encontrado nada, y además, por las crónicas antiguas, es poco probable que esa tumba se encuentre en Taposiris Magna, y lo dicen así todos los grandes egiptólogos, excepto Zahi Hawass. Está el asunto del robot que tienen que utilizar en esos canales secretos de la Gran Pirámide para ver qué hay detrás de las puertas que se descubrieron hace ya unos cuantos años, pero ese momento parece que no llega nunca. Ya ha citado 3 universidades distintas encargadas del robot y parece que ese proyecto no termina de materializarse. En fin, la gente está un poco esperando que viene el lobo se materialice. Y luego hay una cosa muy curiosa. Aquellas cosas que no descubre Zahi Hawass parece que no son verdaderas. Qué interesante. ¿No? Eso es muy, muy interesante. Bueno, fíjate que no ha hablado nada Zahi Hawass y ha perdido una oportunidad de oro, yo creo, en esta visita a España, de esta información que daba la BBC hace unas cuantas semanas, de que los análisis de ADN de la momia de Tutankamón, que no se han dado a conocer oficialmente y que se practicaron por encargo de Zahi Hawass, parece que indican que el origen genético de Tutankamón está en el norte de la península ibérica. Bueno. Y esta es una historia, Iker, que habrá que seguir de cerca, porque todo esto parte de un desliz. Zahi Hawass no ha hecho públicos esos resultados, simplemente aparecieron como de rondón en una entrevista que le hizo la BBC en una pantalla de ordenador, y allí los astutos periodistas de la BBC se fijaron en las claves genéticas que aparecían en esa pantalla y sacaron esa conclusión. Zahi Hawass no lo ha desmentido, tampoco lo ha confirmado, y en su visita a España, pues yo creo que ha perdido esa oportunidad, ¿no? Pues absoluto temazo que investigaremos contigo, sin duda alguna, en este equipo. Pues fíjate, Javier Sierra, Nacho Ares, ni más ni menos. Javier, 2 cosas. Una, que muchas gracias, que descanses, abrazos para toda la familia, que me encanta que estés con nosotros, que aprendo contigo todos los programas, aprendo contigo, y que un día me cuentes el secreto de tu collar, ¿vale? Perfecto, también desde el tuyo. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, después de esto, ha dicho también Zahi Hawass que va a buscar en Cartagena a micerinos. O sea que bueno, claro, se pondrá el neopreno y le daremos fotos con y neopreno lo subirá puesto. él, lo subirá él a pulmón. Eso es. Vamos con los mensajes. Milenio 3 con número @cadenaser.com, 27699, 27699, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes y www.cadenaser.com. Patricia nos decía por qué los extraterrestres, que obviamente son avanzados, vienen a la Tierra si nuestra sociedad es social y espiritualmente retrasada. Y aún mejor, ¿por qué vivirían aquí con nosotros? Vanessa nos decía, a mi marido le sucedió algo totalmente fuera de lo normal. Trabajaba en una emisora de radio, era un edificio antiguo. De repente se fue la luz en toda la ciudad, pero la grabadora comenzó a funcionar sin luz. Hay algunas historias, creo que algunas las contamos, en una pequeña filial de la propia cadena SER, en el sur de España, con auténticas apariciones. Y hay una que tengo que contar, aunque sean 10 segundos, que me impresionó. A mí me lo contó el dueño de esa red de emisoras allí en Andalucía. Y es que estaba el técnico, mira, esto le gusta a Noel Calero. Estaba el técnico y entonces entra el relevo de ese técnico. Es una emisión que va con programas grabados y le dice, la señora es anciana, que te esperes, es tu madre.
no había ninguna madre ni ninguna persona y la puerta no podía ser atravesada por nadie. ¿A quién has visto? A una señora enlutada, sentada en el asiento, en el pequeño hall que da paso a la emisora. No era el primero ni el último. Hasta 6 personas de la emisora habían visto a la misma señora. También da muchos ánimos a Francisco. De vigilante a vigilante no eres el único. En Valencia hay otro edificio muy conocido por el gremio. Nadie quiere ir allí. Oye, me ha gustado ese mensaje, ¿eh? Que la gente del gremio, que haya buen corporativismo, no del malo, del bueno, de colega a colega, y porque ellos saben lo que se sufre. Hola a todo el equipo de amigos. Yo he trabajado de seguridad en una urbanización por la noche y escuchando esta historia se me han puesto los pelos de punta. Un abrazo muy fuerte a todos. Soy un vigilante de Sevilla. El relato del compañero nos ha dejado fríos. Un compañero que conozco de aquí, de Sevilla, que estaba trabajando en un museo, también escuchó pasos de mujer, nos decía Manolo. Iván de Valencia dice, una vez más los edificios oficiales como epicentros de este tipo de sucesos. Rafa de Donosti, escuchando a este vigilante contarlo al borde del llanto, no entiendo cómo hay gente que se pueda reír de estas cosas sin entender el lado humano y los traumas que hay detrás de todo esto. Muy interesante, la otra cara del misterio, la que casi nadie cuenta. Soy vigilante de seguridad y comprendo al compañero, le mando todo mi apoyo. Yo llevo 18 años trabajando en un centro de grandes dimensiones y hay cosas muy extrañas. Qué curioso, porque sea real lo que ha visto, lo que no ha visto Francisco, yo creo que la emoción, lo desgarrado de sus palabras, el sufrimiento mental que evidentemente está pasando, ha generado una reacción inmediata de apoyo, de consuelo por parte de otra gente, más allá de lo que haya visto o no, de calmarle a él. Yo creo que es muy interesante. José desde Jaén nos decía, yo también soy vigilante y muchas veces he pensado que me gustaría estar en un sitio así. Después de oír este testimonio me pensaré mucho cambiar de servicio. Aunque ahora también trabajo solo en mitad del campo y tanto mis compañeros como yo hemos visto destellos sin que haya nada que los pueda provocar. Esto lo hemos comentado, pero no lo hablamos. Enhorabuena por la nueva temporada. Nosotros mandamos un abrazo grandísimo, luego seguimos con más mensajes que hay muchos, un abrazo grandísimo a toda la gente que trabaja de noche, en hospitales, vigilantes, en el transporte, los amigos barrenderos que nos saludan siempre, les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que está de noche y que ve la ciudad y los lugares cuando duermen. Y cuando se duerme, cuando el resto de la ciudad duerme, a veces pasan cosas difíciles de creer. Santiago Camacho ya tiene, te cambio hasta el nombre. Camacho. Sí, claro. Ya tiene preparada su sección, nos ponemos todos muy serios, firmes, porque en esta sección de Santi, bueno, analizamos partes oscuras también, como no, o no bien contadas, o secretas directamente, de nuestra propia historia. Esa es la matriz, la idea de estas páginas diferentes. Es la España secreta, es Santiago Camacho. Pues hoy vamos a contar una historia con 2 nombres propios peculiares. 2 nombres en clave, de esos que les encantan a los que manejan las historias ocultas. 2 nombres que son el Lobo Azul y el Zambombazo. Una de las páginas menos conocidas de nuestra historia reciente es la de los atentados contra el rey don Juan Carlos. Todos conocemos por los medios el intento que hizo ETA en 1995 mediante un francotirador, y de hecho hasta se estaba preparando un telefilm sobre esa historia en Palma de Mallorca mientras estaba de vacaciones. Pero pocos saben que ha habido más, y uno de ellos, posiblemente uno que hubiese cambiado para siempre la historia de nuestro país, fue impedido precisamente por un personaje que llevaba como nombre en clave el Lobo Azul. Tenemos que irnos hasta 1982. Francisco Lerena Zambrano era un empresario afincado en Canarias, que por aquel entonces era uno de los mejores amigos del comandante Ricardo Sáenz Dinestrillas, que había sido implicado en la célebre Operación Galaxia, un intento de golpe de Estado previo al del 11F, y que en aquella época... 23F. Perdón. Una mezcla ahí. Sí. Y que en aquella época le había pasado algo así como a nuestros vigilantes jurados. Lo habían mandado a las Canarias a dirigir el centro de instrucción de reclutas de Las Palmas, pues para apartarle un poco como castigo del núcleo de poder del ejército en Madrid. Aprovechando esta situación privilegiada, el CSIC se fija en él y apelando a su patriotismo y apelando
a su condición de ex guardia civil, lo convencen para que se infiltre en los círculos más violentos y más conflictivos de las organizaciones de extrema derecha. Estando en Madrid y con la carta de presentación de ser precisamente uno de los hombres de confianza del comandante Seidín Estrillas, consigue efectivamente meterse en uno de esos círculos. Y uno de sus primeros éxitos ya de por sí es clamoroso, porque él mismo desbarata en 1984 un atentado contra un autobús que llevaba a 50 familiares de presos de ETA que regresaban al País Vasco desde la prisión de Alcalá Meco. Él era el encargado de accionar el detonador de la bomba que iba a hacer volar ese autobús, pero antes, la noche anterior, había saboteado los cables del contacto y la bomba nunca llegó a funcionar. También, por un método muy parecido, desbarata un atentado contra la línea 1 del metro de Madrid. Y incluso una bomba que se colocó en el cine Alfabil cuando se estrenó la película Dios te salve María, que generó mucha polémica porque era una película en la que se dudaba de la virginidad de la Virgen y bueno, pues círculos ultracatólicos se lo tomaron como una verdadera ofensa. También frustró un atentado de motobomba contra el diputado Juan María Vandrés y contra uno de los directores del CSIC, Santiago Bastos Noreña, que era el jefe de la sección de involución, precisamente la que investigaba pues a estos grupos ultra. Para que no se dieran cuenta de por esta acumulación de fracasos de dónde estaba el topo, el caso de Santos Noreña iban a lanzarle unas granadas por la ventana de su domicilio y claro, cuando fue la fecha del atentado se encontraron con que las persianas estaban cerradas, un día cerradas, otro día cerradas, otro día cerradas. El directivo del CSIC se había tenido que mudar y hubo que hacer incluso toda una serie de encubrimientos y de papeles oficiales para hacer ver que esa decisión se había tomado mucho antes de que estuviera ni siquiera planeado el atentado y de esta manera pues cubrir a la gente. Pero todos estos casos, que ya de por sí son importantes, no son nada comparados con el momento culminante de la actuación de este Lobo Azul. En 1985 se está preparando el mayor atentado hasta ese momento de lo que habría sido la historia de España. Se pretendía acabar el Día de las Fuerzas Armadas, que el desfile se celebraba en La Coruña, con el rey, la reina, las infantas, todo el gobierno presidido por Felipe González y los almirantes Ángel Liberal, Guillermo Salas, los tenientes generales José María Sáez de Tejada y José Santos y básicamente toda la cúpula militar y civil del gobierno de la nación. El nombre en clave era el Zambombazo. Para ello se había alquilado un local comercial que estaba muy cerca de el lugar donde iba a estar la tribuna de autoridades por la que el rey y el gobierno iban a ver pasar el desfile. En el sótano se había excavado, muy parecido al atentado de Carrero Blanco, se había excavado un túnel que llegaría hasta las proximidades de donde iba a estar esa tribuna y un contacto en el ejército había proporcionado grandes cantidades de explosivos de alta potencia. El plan era sencillo y durísimo. Se trataba de provocar un vacío de poder absoluto que provocase que los militares tomasen el mando de la nación. No había línea sucesoria de la corona, no había gobierno, y culpar del atentado, no estaba decidido todavía si a ETA o al Grapo, pero a alguien que justificase la creación de un estado de excepción, un nuevo gobierno militar y, en resumen, pues una involución. El gobierno, a través de los servicios de inteligencia, tiene conocimiento de esto y la primera medida es saber qué se hace con los conspiradores, que están identificados. Claro, se podía dar a conocer o no. La decisión del gobierno es no darlo a conocer y ni siquiera proceder contra los conspiradores, sino tomar una tercera vía, que es decir, hacerles saber que estaban enterados del asunto para que desistiesen y, no levantar ruido, no volver a provocar mártires como Tejero, por ejemplo, en los senos de la extrema derecha y que hubiese otras figuras de referencia encarceladas
con el éxito propagandístico que ello constaría, y aún así, aún habiéndose desbaratado todo el operativo, el príncipe Felipe fue enviado muy lejos de La Coruña el día del desfile como medida de precaución. Nada se ha sabido de esto hasta 1991. En 1991 el diario El País es el primer medio que publica un reportaje de investigación sobre este asunto y cuenta la historia de este lobo azul, llamado así precisamente en comparación al lobo, el agente infiltrado en ETA. Este era el lobo azul en referencia al color azul típico de las organizaciones de este signo. Y lo último que hemos sabido es que Lerena Zambrano a día de hoy es un señor que está afincado como civil, que está muy decepcionado porque una vez, según cuenta, dejó de ser útil, se sintió abandonado por los servicios de inteligencia, que no solamente no le dieron la recolocación que le habían prometido, es decir, darle una nueva vida alejada de todo, sino que además pues incluso le cortaron la asignación económica que tenía para sus gastos y para sobrevivir. Curiosamente, es una situación muy parecida a la que les pasó al lobo no azul en este caso. 3:49. Uno se queda boquiabierto. Espero que a vosotros, amigos, los que estáis ahí, en España y en el mundo, os pase lo mismo. La gran fortuna de poder, yo no sé, iba a decir llevar la batuta, pero bueno, en fin, de estar con este equipo, con este programa, con este concepto de las cosas, es que cada noche del sábado aprendo 1, 2 o 3 cosas, y eso empieza a ser oro puro. Las conspiraciones españolas, la España secreta de nuestro compañero Santiago Camacho. Increíble, pero cierto. Podemos poner ese mismo titular a lo que nos viene desde Perú, y mira que me fastidia con lo que queremos a Perú, pero es que muchas veces las noticias que llegan es un país donde pasan una serie de cosas increíbles, ¿no? Y están ahí, en titulares. A veces se olvida, como aquellos mantequeros, ¿no?, que asolaron una parte de ese país. Ahora los vampiros humanos se transforman en el vampiro clásico, en el que ha dado miedo toda la vida, durante siglos, en la Amazonía. Nuevos casos de ataques de estos murciélagos vampiro y auténtico problema de orden público. Pues sí, ataques de murciélagos vampiros que ya llevan mordidos a 3.500 personas. 3.500 personas han sido mordidas. 5 niños ya han muerto por esos mordiscos, por la rabia que le transmite esos animales, esos murciélagos vampiros. Están intentando vacunar a marchas forzadas a toda la población, sobre todo de una zona muy concreta de la Amazonía peruana, pero no saben por qué se comportan así. Dicen que puede ser debido al cambio climático, que está haciendo un frío que no es muy normal en esta época y en esas zonas, y que parece que los murciélagos están un poco despistados, que se están volviendo locos, y como no tienen comida, como no tienen animales, porque estos se encierran en sus guaridas por el frío, atacan a las personas. Mira, hay que hacer un debate y lo vamos a hacer, Santi, me parece increíble. Ayer, cuando estaba yo comiendo con los amigos Policarpio y Antonio, los últimos amigos de Félix, me contaron unas cosas. En fin, era para invitarles. Fíjate lo que te digo, Carmen, me vas a entender. La última gente de una España que ya casi no existe, la última gente del campo, hablaba de cosas que ellos ven, que están viendo, en lo que comemos, en la lejanía entre lo que era sano y lo que está llegando a las ciudades, entre cómo se cultiva los piensos compuestos, en fin, 1000 cosas. Pero además, Santi, fíjate qué cosa que me puso los pelos de punta, y yo estaba casi anotando con ellos, es que, por ejemplo, en ciertas charcas cercanas a Poza de la Sal, habían huido todas las ranas, ya no existían prácticamente, se habían alejado, ya no digamos los cangrejos, porque habían sido exterminados por otras especies, pero me contaban que había detalles como las abejas y las ranas que les inquietaban, estaban desapareciendo. Une esto a repentinas muertes de cientos, miles de ciervos, une esto a comportamientos de animales que nunca ha habido en el mundo, a peces abisales que salen en las costas de Asturias, en todas partes del mundo. Es para hacer un debate, cuidado, a favor y en contra, que igual yo estoy equivocado o no hay nada que indexe todo esto y tenga un sentido,
pero uno desde fuera, si ve titulares y habla con la gente del campo, se da cuenta de que algo está pasando con los animales, algo está ocurriendo. Algo, y es no solamente lo que esté ocurriendo por la naturaleza, sino lo que hacemos nosotros. No sé si habéis visto la noticia de hoy del super salmón que se va a comercializar, o de hecho ya se está comercializando en Estados Unidos, el primer animal para consumo humano hecho completamente por ingeniería genética. Es decir, es un salmón, modificado su ADN, modificado su código genético para que sea más grande, más sabroso, de más carne. Lo de más sabroso no me lo creo. Y que lógicamente pues sea más barato también porque es de piscifactoría, etcétera, etcétera. Ya digo... Sí, el salmón ya es muy barato, ya de los pescados más baratos. Pues este ya es transgénico, o sea, es por primera vez porque había... Luego vendrán las enfermedades, que no sabemos de dónde vienen, y todo este tipo de cosas. Y es el primer animal, porque plantas transgénicas y cereales y semillas, etcétera, etcétera, ya estamos comiendo. Vamos a hacer un debate con especialistas. Mira, ¿Qué está ocurriendo? Ayer estábamos precisamente en Poza de la Sal, en el lugar de nacimiento del gran defensor de los animales, de Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, yo no puedo abandonar este programa sin decir pues un mail que me ha dejado descolocada. Nos lo enviaba Ángel Manuel Santamaría desde Puente Genil. Ha salido hace 2 días, 3, un juicio contra 2 chicos que habían cogido una perrita de 9 meses. La habían atado al cuello, del cuello al coche y la habían arrastrado. Entonces la perrita, claro, se intentaba defender, había perdido todas las huellitas, todas las almohadillas. Gracias que una chica de una protectora estaba por allí, la siguió con su coche, cogió la matrícula y los chicos por eso han tenido que pagar 15 euros, creo que es, durante un mes, una cosa así. Bueno, la perrita está muy grave, la están cuidando, nos pedían ayuda porque ningún medio de comunicación a nivel nacional ha querido difundir esa noticia. Eso me extraña mucho. No, solo a nivel local. Han llamado a televisiones, han llamado a todas partes y desde aquí nuestro apoyo a los animales. Puente Genil. Puente Genil. ¿Y se sabe algo de la protectora que ha salvado a esta perrita? Sí, se sabe, mira, es laguarida.org. Bueno. Laguarida.org. Viene hasta el veterinario que la ha cuidado, un veterinario de Puente Genil, viene lo que hicieron, cómo han intentado curarla, todas las heridas que tiene, y bueno, nos pedían un poco de ayuda porque necesita un tratamiento que ascienda a unos 400 euros y a ver si alguien sobre todo la podía adoptar. Bueno, pues ese tratamiento, hacemos un llamamiento, incluso, vamos, nos comprometemos nosotros mismos a actuar en ayuda de ese animal que ha pasado por eso. Y que me parece increíble, absolutamente increíble. Gracias a esa gente, gracias a esa chica que salvó ese animal que estaba siendo arrastrado por 2 auténticos carniceros, que luego la pena es de 15 euros. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien haga esto? Claro, desde luego decimos que lo del mensaje de Félix es más necesario ahora que nunca, ¿no? Yo me lo preguntaba ayer en las montañas de Burgos, ¿no? Esto se hacía en España y se hacían barbaridades de un nivel increíble. ¿Cómo es posible que un hombre nacido en esa España también se convirtiese en un mesías de lo contrario, criticado por muchos mediocres y por muchos que no alcanzan a ver la genialidad, pero alguien, un niño, se convirtió en el defensor de todo eso, el respeto a todo eso, el cariño a todo eso, y lo transmitió a generaciones que todavía vibramos con todo eso, aunque Félix sea mucho más filósofo auténtico. ¿Qué ocurre? Que luego sigue habiendo energúmenos de este tipo, ¿no? Yo, en fin, no creo mucho en las maldiciones, pero hay gente que desde luego me parece que las merece, porque quien hace eso contra el ser humano, hace eso contra su entorno, hace eso contra cualquier valor. Si no, no se comprende. Es que esa es la clave, o sea, cuando muchas veces vemos las noticias o leemos la historia de crímenes de guerra, atrocidades, gente que aprovecha ese entorno en el que no hay ley, en el que hay impunidad, y entonces para sacar lo peor, dispara contra civiles, tortura, mata etnias enteras, es que el energúmeno que es capaz de hacerle eso a un animal indefenso, si la ley estuviera en suspenso, si se encontrara en una situación que él mismo pensase que estaba impune, se lo hace a una persona. Así que cuidado con reír de determinadas gracias, porque estamos fomentando cosas que en otras situaciones que no es imposible que se den, pueden ser muy graves. Para todos los amigos de los animales, para todos los animales, para toda la gente que está pasándolo mal, menos para estos tipos, menos para esta gente, sí, que menos encima para la estos... estaban tirando a un contenedor viva, ensangrentada y casi agonizando. Bueno, además igual es que hasta los... No creo ¿sabes que lo escuchen, lo peor? no creo que lo escuchen, que es que porque... uno de estos personajes tiene una niña y no quiero pensar la educación que está dando a esa niña. No, bueno, pues
es que nos cruzamos con este tipo de personas. Lo increíble y alucinante, Santi, Carmen, es que por la calle uno se cruza con gente que saluda, da los buenos días incluso, y luego es capaz de hacer esto. Entonces, si alguien es capaz de hacer esto, desde luego los seres humanos tienen muy diferentes estirpes y razas, no podemos ser todos de lo mismo, es increíble, ¿no? Y te llegan noticias de vez en cuando, y sí que me extraña que los medios de comunicación nacional, cuando les llega algo tan impactante, tan fuerte, tan tremendo, pues no lo denuncien, ¿no? Aquí lo denunciamos, y además, fíjate, Carmen, tú lo decías, y con esta música mejor que nunca. Ayer tuvimos el honor de estar en la patria de Félix, de ese Félix que desde luego no está muerto. Hay gente que sobrevive a la muerte, que trasciende la muerte, que da un mensaje tremendo, un mensaje de vida, que claro que incluye a los animales, de actitud ante la vida. Hay gente que todavía no lo entiende, pero seguro que cada vez es menos gente. La radio nos puede servir para todo lo contrario, para concienciar. Y en eso estamos todos absolutamente de acuerdo, convencidos, en una misma nave. Y que rápidamente voy a dar los ganadores. Carlos y Anaís, que nos decían, es la primera vez que os escribo, que gracias a mi novia son fan vuestro. Me planteo si el Área 51 y otros lugares emblemáticos no sean lugares de experimentos, como por ejemplo armas de destrucción masiva o bacteriológica. Pues un libro para ellos. El caso de Francia del que habláis puede estar relacionado con el cornezuelo del centeno, un hongo alcaloide del que se puede extraer el LSD. Lo que no cuadra es lo de la lengua negra de aquel hombre. Pues otro libro para él. Y el último para María López, que nos decía: buenas madrugadas, pobre hombre, qué miedo. Yo hace 3 años por trabajo pasaba parte de la noche en un antiguo palacio asturiano. Aunque a plena luz del día no me daba miedo, de la noche la cosa cambiaba mucho. Has batido el récord de velocidad. Totalmente. Bueno, alegría para todos. Ahora las noticias, por supuesto, seguís en la cadena SER. Y mañana en atentos a 4, todo lo que pasa. Y mañana más pronto, mañana sí que sí. Y es muy Por difícil fin. ir más pronto, ¿eh? Así que os esperamos ahí. Gracias, Santi, como siempre. Un placer. Gracias, Fermín. Gracias, Carlos. Gracias, Noel. Gracias, Javi, por supuesto. Muchas Mañana gracias, nos vemos, Iker. Carmen. ¿Sabes ayer lo que hice? Y lo vuelvo a repetir. A Dije: ver. viva Poza de la Sal, viva Félix Rodríguez de la Fuente.